Hola, bienvenido a este canal. En este playlist vamos a estar subiendo videos que te permitirán aprender a utilizar el lenguaje SQL, utilizando como manejador de base de datos Microsoft SQL Server. Primero que nada, veamos qué es una base de datos. Una base de datos es una colección organizada de información que se puede acceder, gestionar o actualizar fácilmente. Para ello utilizamos un software gestor de base de datos que pueden ser de tres tipos: los relacionales, que organizan la información en tablas relacionadas entre sí; los jerárquicos, que organizan la información en una estructura de árbol; y los no SQL, que son modelos flexibles no estructurados. Microsoft SQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado por Microsoft y utilizado para almacenar y administrar grandes cantidades de información. Está basado en el lenguaje SQL del estándar ANSI y fue adaptado para poder usarse dentro del manejador de base de datos de Microsoft. Bien, en las bases de datos relacionales la información es clasificada y agrupada en filas, llamadas registros, y en columnas, llamadas campos, que en conjunto forman una tabla y agrupan ciertos datos. Se puede tener tantas tablas como sea necesario, y estas pueden relacionarse entre sí mediante uno o varios campos que llamaremos campos llave. Una herramienta muy útil al momento de diseñar una base de datos es usar un diagrama ER. Este es una representación gráfica de todas las tablas que contiene nuestra base de datos y cómo se relacionan unas con otras, permitiéndonos ver el panorama completo de la estructura de nuestra base de datos. En este ejemplo de una base de datos de ventas, podemos ver cómo se agrupa la información de clientes o customers en una tabla. En otra podemos ver cómo se agrupan los empleados. Y en otra, por ejemplo, podemos ver las órdenes. También vemos que existen campos similares en cada tabla. Son nuestros campos llave. Estos campos son los que ayudarán a relacionar la información entre las tablas. Por ejemplo, en este caso, cada cliente puede tener muchas órdenes y en este caso, cada orden puede tener un solo cliente. Esto se indica aquí en la relación, indicando que la llave es uno solo y el puntito pueden ser muchos. Esta separación de información es muy importante, ya que así evitamos tener una sola tabla que contenga las órdenes y los clientes muchas veces de forma consecutiva. Aquí podemos tener toda la información de las órdenes relacionadas con un solo cliente de una forma más organizada y reduciendo la cantidad de información. ¿Cómo se compone una base de datos en SQL? Tenemos los elementos de la base de datos, que son las tablas, los índices, que sirven para mejorar las consultas, los procedimientos, que son secciones para agregar código y o reglas de negocio, y los triggers, que son para activar alguna acción en un momento determinado. Tenemos la arquitectura de almacenamiento, que es la responsable de almacenar nuestros datos, de almacenar nuestras transacciones y de generar copias de seguridad. Y muy importante, tenemos los temas de seguridad y tolerancia al fallo, como políticas de seguridad, la copia y recuperación en caso de fallos. Existen muchos tipos de datos, aquí se muestran algunos de ellos. Por ejemplo, para manejar números enteros o punto decimal. También tenemos tipos de datos de texto para manejar textos largos, cortos o con caracteres especiales, para manejar fechas, horas, intervalos de tiempo, o para manejar binarios, como pueden ser archivos o imágenes. Más adelante generaremos un video dedicado a los tipos de datos para revisar más a fondo cada uno de ellos y ver su utilidad, pero es importante tener presente que existen una gran variedad de tipos de datos. El lenguaje SQL se compone de una variedad de comandos. Entre los principales se encuentran los comandos para manipular información, como el select, update, insert y delete. También tenemos comandos para crear, modificar o borrar nuestra base de datos, tablas o índices. Pero como habíamos mencionado, no son los únicos comandos. Existen agrupaciones de comandos para cada necesidad. Tenemos los DDL, que ayudan a crear la estructura de la base de datos. Los DQL, que ayudan a consultar información que se ha almacenado en nuestra base de datos. Los DML, que nos ayudan a manipular la información que se quiere grabar o que ya se almacenó en la base de datos. Los DCL, que tienen que ver con temas de seguridad, para otorgar o negar permisos para acceder o modificar información o estructuras de las bases de datos. Y por último, los TCL, que ayudan al manejo de transacciones. Por ejemplo, cada que ejecutamos un comando en nuestra base de datos, se crea una transacción. Entonces, con estos comandos podemos controlar
todas las transacciones que entran a nuestra base de datos y, más importante, controlar cuántas entran al mismo tiempo a hacer la misma actividad o a modificar el mismo dato, etc. Por último, tenemos muchos gestores de bases de datos adicionales a Microsoft SQL. Entre ellos podemos encontrar MySQL, Oracle y PostgreSQL. Cada uno de ellos tiene sus propias características, pero en esencia son lo mismo. Administran la información y usan el lenguaje SQL para manipularla. Espero este video introductorio haya sido de utilidad y espero sigan aprendiendo con nuestros videos. No olviden suscribirse y mandarnos sus comentarios y o dudas. Saludos.